Recording. Ok. Bueno, muchachos, gracias por la oración, Will. Vamos a retomar. No sé si me permites compartir pantalla. Claro, Guillito. La vez pasada dejaste inhabilitada esa función y no lo pude hacer. Compartir pantalla. Listo, Guillito, ahí ya quedó. Ok. Entonces, vamos a compartir. Bueno, estábamos viendo, como saben, nuestro tema de los nombres de Dios y tenemos unos textos que de alguna otra manera hemos querido que se queden en nuestro corazón, ¿no? Uno de ellos es Proverbios 18:10, que dice, ¿cómo dice Proverbios 18:10? Tenemos este otro, ¿no? Salmo 9:10, pero Proverbios 18:10, ¿qué dice? Torre fuerte es el nombre del Señor, a ella corre el justo y estará a salvo. Ok, muy bien, muy bien. Aquí mi esposita, bueno, perdón, Sandra, aquí es Sandra. Sandra sí se lo aprendió. Torre fuerte es el nombre del Señor, a ella corre el justo y estará a salvo. Entendemos que cuando conocemos el nombre del Señor, Él es nuestra torre fuerte. A Él podemos ir y en Él estaremos a salvo. Pero qué importante es conocer el nombre del Señor, ¿sí? Porque de eso se trata este estudio, de que conozcamos a Dios, en este caso en la faceta de sus nombres, saber qué nos revela de Dios cada nombre con el que Él quiso mostrarse y a través de su palabra quiso revelarse a nosotros. Hemos visto varios. Este salmo, por ejemplo, el 9:10, en ti pondrán su confianza los que conocen ¿qué? Tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Qué salmo tan bonito. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. Nadie puede decir que confía en Dios si no lo conoce. ¿Sí? Sí, el Señor nos ayuda. Es como el futbolista que entra a la cancha de fútbol y se echa la bendición 3 veces para que le vaya bien, pero no conoce a Dios y sale del partido lesionado. Y uno dice, pero bueno, no se echó la bendición antes de entrar. ¿Qué pasó? Ah, bueno, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. Entonces, qué importante conocer no una religión, no un modelo, sino conocer el nombre del Señor. Y bueno, hemos visto varios nombres del Señor, otros nos faltan por verlo. Sin embargo, aquí están. Yo creo que aquí vamos repasando cada uno. Vimos Elohim, el Dios creador, ¿recuerdan? Vimos Jireh, el Señor proveerá. Vimos Adonai, Señor, amo, ¿cierto? Vimos el Elión, el Dios Altísimo, uno bien importante. Vimos acá eh, Jehová Rafa, el Señor que sana, ¿cierto? Vimos el Roí, el Señor que ve. Y bueno, hoy vamos a estar terminando. Habíamos empezado a ver eh, eh, Jehová Nisi, ¿no? ¿Qué significa Jehová Nisi? Estandarte. El Señor es mi estandarte. Ok. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cómo lo comprendimos? ¿Qué quiere decir que el Señor sea mi estandarte? ¿Cómo funciona eso de que Dios es mi estandarte o el Señor es mi estandarte? ¿Cómo entendemos eso? ¿Para qué nos sirve eso? ¿Recuerdan Éxodo 17? Habilita el micrófono, Willy, que no te escuchamos. Que él es el que nos da la victoria. ¿Él es quien nos da la victoria? ¿Eso dice el texto? ¿O qué dice el texto? Estamos repasando un poquito. Esto ya lo habíamos visto, sin embargo,
estoy tratando de que lo tengamos más fresquito para que logremos entender qué significa esto de Jehová Nisi y cómo lo podemos interiorizar y poner en práctica, ¿no? Entonces la pregunta es, si el Señor es mi estandarte, ¿cómo podemos entender eso? ¿Qué simbología o qué significa para nosotros? Aquí les estoy compartiendo el texto de Éxodo 17, del verso 10 al 16. 17. Que Él es mi Dios, él es mi Señor. Bueno, ¿qué dice el verso 15 del capítulo? Dice, y edificó Moisés un altar y le puso por nombre El Señor es mi estandarte. Ok, aquí fue Moisés quien hizo un altar. Recuerde que cuando se hacía un altar era para adorar y exaltar a Dios, ¿cierto? Y él le puso a ese altar o a esa adoración que le estaba haciendo, el Señor es mi estandarte, o el Señor es mi bandera, o el Señor es el que va delante de mí. Entonces, miren que no es que el Señor me dé la victoria como tal, aunque está implícito, pero es el Señor el que va delante en la batalla, ¿cierto? Recuerden que ese estandarte representa o un asta o una bandera. ¿Recuerdan que lo hablamos? No necesariamente era una bandera, podía ser un asta. En este capítulo, ¿qué representaba ese estandarte? La vara. Muy bien, la vara. ¿Por qué la vara? Porque cuando la bajaba, perdían. Sí, bueno, porque cuando la vara bajaba, prevalecía Amalek, y cuando Moisés tenía las manos arriba, prevalecía Israel. Pero esa vara, ¿de quién era? Del Señor. Dios se la dio a Moisés. Y fue cuando Ok, los sacó de Egipto con el tema de las plagas y después la usó contra la piedra para darles agua. En todo tiempo era como el significado era como la fuerza, era la vara para Moisés. sí, representaba como Dios con ellos, ¿no? Como la autoridad de Dios ahí. Muy bien. La vara era de Dios y lo dice el texto, lo leímos hace 8 y hace 15 días. Hace 15 días, perdón. Leímos que la vara era de Dios. Muy bien. Entonces, cuando la vara estaba arriba, ¿cierto? ¿Qué pasaba con Israel? Iban ganando. Triunfaba, iba ganando. Iba ganando. Y cuando la vara estaba abajo, ¿qué pasaba? Iban Prevalecía. perdiendo. Ok, entonces podemos ver que ese estandarte que se levantaba hacía que el Señor era el que iba adelante, Él era el que estaba al frente de la batalla. Pero pregunta, ¿Israel estaba peleando o no estaba peleando? Claro que sí, sí estaba peleando. Ok, miren que lo dice el texto, mire, ahí atrásito lo dice. Dice en el verso 8, dice que entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Redifín. Y Moisés dijo a Josué, escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek. Ah, bueno, entonces podemos ver que Israel sí estaba peleando. Entonces no es solamente que el Señor nos dé la victoria, sino que el Señor va adelante, pero nosotros tenemos nuestra parte, o en este caso, el pueblo tenía su parte, ¿cierto? Tenía que pelear. ¿Sí o no? ¿Estamos o no Claro que estamos sí. en el texto? Sí, Ok, estamos. ok. Entonces, podemos ver y podemos entender que Obanisi es quien va adelante. Según Éxodo 17, bueno, asumiendo, aquí es lo que quiero que profundicemos hoy, asumiendo que Amalek, este pueblo, esta nación que estaba atacando a Israel, es un tipo de carne, es un tipo de la carne, ¿cierto? O un prototipo de la carne. ¿Qué características obtuvimos en este estudio que hemos hecho que describa la carne? ¿Cómo es la carne? Leímos varios textos acerca de la carne. ¿Qué podemos decir de la carne? ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Qué representa? La carne nos lleva al pecado. Si somos débiles y no estamos fortalecidos. Se silenció la señora Miriam. Sonó la ranita por ahí. Que la carne nos lleva al pecado. Si no sabemos, si no nos
Se le silencia el micrófono. Que si no Ok. morimos a la carne nos lleva al pecado, a robar, a matar, a todos los males que nos lleva el... Yo por aquí tenía marcado y ahora no me acuerdo. Ok, bueno, me gustaría que leyésemos un texto, Gálatas capítulo 5, verso 24. Se los voy a leer para que nos rinda un poquito. Gálatas 5, 24 dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Sí, aquí Es lo uno de tengo. los textos. Ok, ¿qué dice, señora Miriam? Ay, pues. Me perdió aquí. Tranquila, tranquila. Que Hágale con tenemos que declarar que la carne ha muerto con sus pasiones y lascivias antes que esa misma carne sea la que nos lo mate a uno por el pecado. Eso es lo que más o menos, sí. Ok, ¿por qué decimos que la carne nos puede ganar esa batalla? Bueno, aquí la señora Miriam nos da una característica que es que tenemos una lucha contra la carne y que esa carne nos puede ganar la batalla. Asumiendo que la carne es Amalek, ¿no? Tengamos eso en mente, ¿sí? Asumamos que la carne es Amalek. Yo no estoy diciendo algo que el texto no diga, ¿no? Lo hemos aclarado. El texto no dice aquí en Éxodo 17, y Amalek es la carne, no lo dice. Estamos viendo cómo es implícito este asunto. Ya vamos a profundizar un poquito más. Sin embargo, estoy preguntando las características que vimos con referencia a la carne respecto a Amalek. Entonces, una de las características, me gustaría de pronto, en base a lo que dijo la señora Miriam, que leyésemos entonces lo que es Deuteronomio, perdón, perdón, se me fue el texto que íbamos a leer. Permítame un momentico que se me escondió el texto que íbamos a leer. Bueno, segunda de Samuel, capítulo 1, verso 6 al 10. ¿Recuerdan que Dios le había dicho por medio del profeta Samuel a Saúl que acabara con Amalek, ¿cierto? Lo había dicho en primera de Samuel 15, que no dejara vivo a nadie, ¿sí? Se lo resumo, ¿no? Que matara a todo el mundo, a todos, a todas. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Saúl? ¿Los mató a todos o no? No, él guardó al rey este, a este, ¿cómo se llama este rey? Agag. Agag. Lo Sí. guardó, lo cautivó, perdonó. lo cautivó, y entonces estaba desobedeciendo y a raíz de eso, entró en la desobediencia. No obedeció que él tenía que acabar con todos los amalecitas. Ok, muy bien. Dios le había dado una orden y él no la obedeció y No él la estaba obedeció. convencido de que sí. Recuerden Es que leímos, él que dijo, sí. pero si yo hice caso, bueno. Miren qué pasó con Saúl. ¿Quién mató a Saúl? Primera de Samuel, Una segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 6 al 10. Miren lo que dice ese capítulo. Dice, el joven que se lo había contado dijo, yo estaba por casualidad en el monte Gilboa y vi que Saúl estaba apoyado sobre su lanza y que los carros y los jinetes lo perseguían de cerca. Al mirar él hacia atrás, me vio y me llamó. Y dije, aquí estoy. Y él me dijo, ¿quién eres? Y le respondí, ¿soy un qué? Amalecita. Una malecita. Entonces, verso 9, él me dijo, te ruego que te pongas junto a mí y me mates, pues la agonía se ha apoderado de mí porque todavía estoy con vida. Me puse pues junto a él y lo maté. ¿Qué hizo la malecita? Lo mató. Porque yo sabía que él no podía vivir después de haber caído. Tomé la corona que estaba en su cabeza y la pulsera que estaba en su brazo y los he traído aquí a mi señor. Bueno, aquí está contando un joven amalecita que fue el que le dio la muerte a Saúl. Entonces, des en cuenta, pensando en que la carne es un prototipo de Amalek, Saúl dejó vivo a Amalek. ¿Y qué pasó con Amalek? ¿Qué le hizo después? Lo mató. Lo mató, ¿cierto? Lo mató. Entonces, yo lo que quiero que entendamos es que
esta comparación que estamos haciendo, esta simbología que estamos haciendo, tiene una razón de ser, ¿sí? No siempre en los textos va a estar el texto implícito o el texto literal de lo que algo significa. Y quisiera que de pronto Will nos ayudaras un poquito en este tema. Entonces, no sé, ahí los dejo con Will que nos quiere dar un poquito de aclaración en este tema. Gracias, Guillito. Bueno, se está grabando chévere, pero si puede tomar apuntes, apunte todo lo que voy a decirles porque esto está sabrosito. 1 Corintios 4:6 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis, párele bolas lo que dice el texto, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Voy a volvérselo a leer. Por esto, hermanos, está diciendo Pablo, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Este texto está hablando Pablo y Apolos, y él se está refiriendo al concepto que los hombres deben tener de los hombres. Le está diciendo literalmente, no piensen más allá de lo que está escrito. Se está refiriendo a, en otras palabras, les está diciendo, no vayan más allá de lo que las escrituras dicen de los hombres. Eso les está diciendo. Ese es el contexto. Eso significa ese versículo que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque ellos estaban idolatrando a los hombres. Los estaban colocando en el lugar más arriba de donde deben estar. ¿Sabe dónde deben estar los hombres? Aquí. Horizontal. Horizontal. Todos somos iguales. Entonces ellos estaban saliéndose de ese cauce y estaban idolatrando a los hombres. Por eso Pablo les dijo, oiga, ojo, no piensen más de los hombres de lo que está escrito, que dice la Biblia de los hombres. Esa es la reflexión que Pablo les está diciendo a ellos. Y una aplicación de este texto, con Guille lo hemos hablado, el texto está diciendo esto, no piensen más de lo que está escrito, es decir, no piensen más de lo que la Biblia dice. Y con Guille hemos estado en un proceso en donde queremos acercarnos a las escrituras, y una aplicación de este texto es no pensar más de lo que la escritura dice, ¿sí? Enfocarnos en lo que la Biblia sí dice y no enfocarnos en lo que la Biblia no dice, ¿sí? Y aquí viene el meollo del asunto. Con Guillito hemos estado en procesos y fue muy chévere haber hablado con Guille porque cuando yo arranqué a desarrollar esta unidad de Amalek, no me sonó la primera vez que lo leí de que, ¿cómo que Amalek es la carne? Venga, espere un momentico porque es que el texto no lo dice. Amparados en el texto que acabo de mencionarles, con Guille le pasó, pero a él le pasó solito y a mí me pasó solito. Y un amigo que tenemos también le pasó solito y nosotros como que nos tuvimos cierta predisposición a esa unidad porque el texto no lo dice, amparados en este texto. Entonces, en medio del desarrollo de la unidad de esta de que vimos, que es la 11, ¿cierto? Que es la unidad 11, o el capítulo 11, mi estandarte. En medio del desarrollo de esto, yo comprendí varias cosas. Y esto es lo que quiero que veamos. Y es lo siguiente. Estamos en el proceso de desaprender la forma como aprendimos a acercarnos a las escrituras y podernos enfocar en la correcta, ¿sí? Y nosotros le hemos hablado a ustedes aquí de acercarnos a un texto bíblico, ¿cierto? Hemos dicho el contexto, hemos hablado del contexto histórico y de todos los contextos que hay, y esa es una forma impresionante de acercarse. Algo importante es la historia del texto. Cuando yo conozco la historia de un texto, voy a poderlo entender. Otra parte que hemos hablado aquí, de hecho yo les envié un archivo, que Dios utilizó el texto escrito para comunicarse con nosotros.
Y ustedes saben que comunicar algunas veces es conflictivo y complicado. Sin embargo, Dios nos dejó su palabra para comunicarse con nosotros. La dejó en texto escrito. Por eso, a veces también tenemos que tener claro que la Biblia es literatura y que debo tener en cuenta que es literatura y debo acercarme a ella también como literatura. Hasta ahí vamos bien. Y aquí viene la parte importante, muchachos, con respecto a Amalek y con respecto a la forma como debo acercarme a las escrituras, porque la Biblia y nos enseñan que debemos ver la Biblia como algo literal, es decir, algo que es como el texto lo está diciendo, y es evidentemente que así debe ser. La Biblia no son cuentos de hadas, sino fueron historias que ocurrieron, historias verídicas. Hay piedras en el Medio Oriente que hablan del rey Daniel, del rey David. Hay otras piedras que hablan de Nabucodonosor. Hay unas piedras que hablan del Israel antiguo. Entonces, eso arqueológico da evidencia de que la Biblia fue real y fue algo que pasó de verdad. Es algo histórico, algo literal, algo que sí pasó. En el monte Ararat están los restos del arca de Noé y el texto dice que reposó en el monte Ararat. Entonces, es literal las escrituras. Hasta ahí vamos bien. Y aquí viene lo que quiero decirles. Pero tenemos que entender dos aspectos más que son sumamente importantes para acercarme a las escrituras. Y son los siguientes. Primero, los principios teológicos. Las escrituras tienen unos principios teológicos que yo debo extraer del texto para entenderlo, interpretarlo y practicarlo. Y a pesar de que la Biblia es un libro en texto, escrito, también es la palabra de Dios y es la forma como Dios nos transmitió su palabra a nosotros a través del texto. Y algunas veces hay unas características importantes que debo tener presentes. Como les decía, la Biblia es literal, es de interpretación literal, pero hay algunos aspectos teológicos que debo tener en cuenta. Uno de ellos es, en algunas partes de las escrituras hay que hacer interpretaciones alegóricas, no en todas, y son algunas, pero hay que hacerlas, porque esas interpretaciones alegóricas son principios teológicos de las escrituras, y yo debo tenerlos presentes. Además, que es palabra de Dios, y la palabra de Dios evidencia lo que Dios quiere que yo haga para adorarlo y acercarme más a él. Voy a darles varios ejemplos de esos principios teológicos y de esos principios de la palabra de Dios para que los entendamos. Por ejemplo, Juan 6:63 dice, la carne para nada aprovecha, ¿cierto? Entonces, si yo interpreto este texto literal, se está refiriendo a un churrasco, ¿cierto? A un bife de chorizo bien asado que me voy a comer. Entonces el texto dice que no aprovecha, entonces el churrasco no me aprovecha. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Pero es muy rico el churrasco. El churrasco es sabroso y aprovecha para el cuerpo. Entonces, ese texto no lo puedo interpretar literal porque no está hablando del churrasco, muchachos. Está hablando de la carne, de este cuerpecito que me hace pecar. ¿Sí? Primero. Segundo, Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Estos textos dice que el Señor, en el principio Dios creó todas las cosas, y en el versículo 2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí o no? Así lo dice. ¿Sí? Pues voy a decirle una cosa, muchachos. La traducción correcta de los manuscritos de esos dos versículos sería la siguiente. Dios creó todas las cosas
y el soplo de Dios, párele bolas, el soplo de Dios estaba sobre las aguas. Esa es la traducción correcta de los manuscritos originales. Entonces, si usted toma una Biblia, o bueno, nosotros no, porque nosotros tenemos un poquito la fe avanzada, un no creyente toma la Biblia y lee eso, ¿qué pensará? ¿Qué dirá esta persona? Y pues, pucha, pero ¿qué es esa vaina del viento de Dios? Ah, fue que a Dios le dio gripa y empezó a estornudar. Sí, eso fue. No, muchachos, no. Entonces, note una cosa. Ese es un principio teológico. De la carne que hablamos ahorita de Juan 6:63 y este de Génesis 1, versículo 1 y versículo 2. Es un principio teológico. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Si la traducción correcta debería ser el viento de Dios se movía sobre las aguas, no fue escrito así. ¿Por qué? Porque el principio teológico me dice lo siguiente. Está hablando de la creación y con Guille leímos varios textos en donde nos dice que la Trinidad estuvo en la creación y ellos tres estuvieron allí involucrados. Por lo tanto, todas las Biblias que usted lea, ninguna le va a hablar del soplo de Dios, sino dice, el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Eso es una correcta transliteración del texto y una correcta traducción en palabras que podemos entender teniendo como base un principio teológico, porque hablar de la Trinidad es hablar de un principio teológico. Entonces note cómo también debo tener en cuenta que es la palabra de Dios, por lo tanto me habla del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se manifestó en la creación, así como el Padre y así como el Hijo. Entonces, ese es un principio teológico. Y eso también habla de que estamos leyendo la palabra de Dios. Otro ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan quién tentó a Jesús? ¿En dónde lo tentó? ¿Y cómo se llama ese muchacho? Satanás. ¿Quién? Satanás. Satanás, el diablo, muy bien. Ah, o sea que si el texto me dice, debe ser que ese man es de verdad, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que es de verdad el diablo? ¿O no? Claro que sí. ¿Quién más? ¿Quién dice que sí es real? Muévame la manito. Sí es real, sí es real. Muy bien. ¿Quién Las dice que hay, no las hace? hay. Bien. Si el texto dice que tentó a Jesús, mi hermano, creámosle porque es Jesús, casi nadie. Pero él es real, sin duda alguna. Es real, es de verdad. Hay unos textos bíblicos, apúntelos ahí. Isaías 14. Isaías 14. Venga, lo leemos, que este es más bonito así. Vea lo que dice Isaías 14. Vea lo que dice el texto y asócienlo ustedes. Dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Vea lo que dice entonces. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, párele bolas, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Qué tal ese texto? Tremendo. ¿De quién cree que habla? Del diablo. No, señor. Habla de un rey. Muy bien, Antonio. Vean lo que dice el 4. Pero y aquí viene lo que quiero que entendamos. Vean lo que dice el 4. Le dice el Señor al profeta Isaías, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Y dirás, como paró el opresor, como acabó la ciudad codiciosa de oro. Entonces note
que literalmente el texto no está hablando del diablo, sino está hablando del rey de Babilonia. ¿Mm? Bien, tengámoslo hasta ahí. Ezequiel 28. Se lo saben, ¿no? Dice allí el 28, del 3 en adelante, dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelia, topacio, jaspe, crisólito, berilio, onesio, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ya lo que dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿De quién habla ahí? Del diablo, ¿cierto? Ahí habla del diablo. Si no me equivoco, si no me equivoco, le hablaba al príncipe de Tiro. Al rey de Tiro, sí. Muy bien, muy bien. Vea, literalmente el texto. Lea el versículo 2 conmigo. Bueno, el 1 y el 2 dice, vino a mí palabra de Dios diciendo, hijo de hombre, vea lo que dice, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto se enalteció su corazón y dice, yo soy un medio de los mares. Entonces, noten que estos dos textos no están hablando literalmente del diablo, ni el de Isaías, ni el de Ezequiel. Está hablando de reyes, literalmente. ¿Eh? Pero si yo me quedo en la interpretación literal, entonces no puedo o no es válido comprender que aquí describe lo que pasó con este amiguito allá arriba. ¿Sí? Y ahí viene un principio teológico y un principio de la palabra de Dios. Teológico porque sí está hablando de aspectos de Luzbel. Y es palabra de Dios porque la palabra de Dios dice que Dios quiere salvar a los hombres, pero que tiene un enemigo y que está al acecho. Y es tan descarado el enemigo que tentó a su hijo en el desierto. Entonces, note que si yo me restrinjo a hablar de este texto de lo histórico y desde la literatura y desde lo literal, no voy a poder comprender lo que en realidad sí se le puede dar desde el principio teológico y desde la palabra de Dios. ¿Sí ven cómo, aunque no nos salimos de lo que dice el texto, pero sí debemos darle una interpretación teológica y una interpretación desde la palabra de Dios? Claro, hay que ser mesurados y no salirnos del contexto de toda la Biblia. Por eso les estoy diciendo, si la creación me habla del soplo de Dios, está hablando del Espíritu Santo porque Él estuvo allí. Si está hablando de unos reyes, evidentemente fue los reyes, pero sí es prudente y válido sacar principios teológicos y de la palabra de Dios para decir lo que estamos diciendo. En estos casos, porque la Escritura lo avala. ¿Sí? Otro. Isaías 53, finales del 52 y todo el 53. ¿Se acuerdan de qué habla ese texto? Del sufrimiento, Jesucristo, ¿no?
Pues no, el texto no habla de Jesucristo, párenle bolas, párenle bolas. El texto está hablando de un siervo. Y el texto nunca dice quién es ese siervo. Entonces, si yo me quedo en la interpretación literal, es un siervo que sufrió. ¿Cuál siervo? No dice el texto. No lo dice y léalo. No lo dice. Pero si vamos a la interpretación teológica, si vamos a sacar un principio teológico, si vamos a ver que este texto es palabra de Dios, sí o sí está hablando de Jesucristo, del sufrimiento de nuestro Señor, de lo que Él vivió por su culpa y la mía. Nada, casi nadita, ¿no? Por nuestra culpita es que Él tuvo que vivir esto. Entonces note cómo la Escritura tiene principios teológicos y debo mirarla desde la palabra de Dios porque Dios nos habla. Y muchachos, aunque con Guille luchamos y a mí me dio mucha curiosidad porque a Guillito le pasó lo mismo que a mí no me sonó al principio porque nosotros estamos enfocados en qué me dice el texto, pero y vean muchachos, casualmente esta semana, hace 15 días y hace 8 días, yo tuve una clase con un profesor y el profesor nos explicó esto que les estoy explicando, muchachos, o sea, como anillo al dedo, porque yo vi, pero me raya el coco porque es que el texto no me dice y que me... Pero yo entendí, oiga, pues sí, muchachos, hay principios teológicos de las Escrituras, es la palabra del Señor, y eso es válido, sin salirnos del marco escritural. Noten que no hemos dicho nada salido del texto. Ahora, con mesura y con cuidado. A mí me encantó la unidad de Amalek, porque sin duda alguna Amalek sí o sí es la carne. El rey Saúl sacó burro con no haber matado a los muchachos y una malecita bien, y si aplicamos esto a un principio teológico y vemos que es la palabra de Dios, sí o sí, si yo no destruyo a Amalek me va a machacar más adelante. Y mató al rey, muchachos. Lo mató. Es increíble, o sea, la interpretación teológica y desde la palabra de Dios de esa unidad es fantástica. Es brutal, a mí yo, wow, pero 2 semanitas de choques, pero lo entendimos y lo aprendimos así. Ahora, es importante, estos principios teológicos y la palabra del Señor, que no se salga del marco escritural, que se quede ahí, que si la misma Biblia lo avala, es válido, si no, no, o sea, no nos vamos a inventar un poco de cosas. Y voy a darles un ejemplo. Es fuerte, pero lo voy a decir, porque es muy acertado para lo que estamos hablando. Miren, le preguntaron a alguien sobre, ¿cómo se llama la de los 7 enanitos? ¿Cómo es? ¿Cenicienta? No. Blancanieves. Blancanieves, eso, Blancanieves y los 7 enanitos. Si ustedes conocen el cuento es muy bonito. Y sus 7 enanitos. Y vean la interpretación que le dio un muchacho. Vean pues, vean lo que dice el muchacho. Dice, no hermano, yo me puse a analizar el cuento de Blancanieves y los 7 enanitos y llegué a la conclusión lo siguiente. Lo que pasa es que Blancanieves es prostituta y termina acostándose cada noche con un tipo diferente que son los 7 enanitos. Y yo, muchachos, es un cuento, pero vea la interpretación que le dio un muchacho. Ojo porque hay hombres que le dan interpretaciones a las escrituras así, descabelladas, salidas de toda proporción, no tienen lugar. Por eso les digo, dentro del marco escritural, si apoya un principio escritural, es válido, si no, no. Si me enriquece como creyente, si me acerca más a la Biblia, si me acerca a honrar más al Señor, si me acerca a los principios escriturales de principio a fin, es válido, si no, no. Pilas, porque eso lo menciono, ¿por qué, muchachos? Porque tenemos que tener claro, nos regimos al texto, evidentemente, con Guille estamos en ese plan y queremos que ustedes también aprendan como nosotros poco a poco hemos ido aprendiendo a quedarnos en lo que sí nos dice el texto y no fuera de él. Que hay principios teológicos y de la palabra del Señor, por supuesto que sí, y debemos tenerlos presentes, pero con mesura.
con tranquilidad, y por eso les coloco el ejemplo, que no nos pase lo de este muchacho de Blancanieves y los 7 enanitos, cómo se desdibuja este cuento tan bonito, ¿sí o no? Pilas con que dibujemos las escrituras y la palabra de nuestro Dios también, nos puede pasar. Entonces, es válido todo esto, pero con mesura y con tranquilidad. Entonces, quería hacer estas cositas para que nos ayuden, muchachos. Queremos ser fieles al texto bíblico, queremos tratar de entender bien las escrituras de lo que ellas nos dicen, y debemos tener un sinnúmero de cosas que nos ayudan. Entonces, ese es el espacio que Guillito me regaló en esta noche. Entonces, espero haya sido útil y lo digiramos, muchachos. Chévere que estamos grabando para que lo podamos ver, si se puede, varias veces y nos quede en mente y corazón tener esas cositas presentes. Antonio, usted estaba pidiendo la palabra, y adelante, Guillito, y gracias por el espacio. No, sí. Buenas noches para todos. Qué pena, llegué un poquito tarde, es que la lluvia está afectando mucho por acá la zona del internet. De antemano les pido disculpas. No, que me hiciste acordar que hay gente que no, con el cuento de Blancanieves, y lo unen con la Biblia. Entonces dicen que Blancanieves y los 7 demonios, y lo unen, y de ahí sacan hasta cosas, y la gente de ahí saca un poco de cosas. Entonces, solamente que me hiciste acordar de un chico que salió con eso, y yo, Dios mío. Entonces, y eso pasa. No más. Ok, gracias, Antonio. No, y gracias, Will, que miren cómo es necesario que nosotros entendamos conceptos teológicos como este para poder comprender lo que toda la vida nos han enseñado. Ezequiel 28, ¿de quién habla? Del diablo, pero resulta que no lo nombra en ningún lado. ¿Y cómo decimos que es el diablo si el texto no lo dice, cierto? Entonces, eso se puede dar para confusiones, pero muchos de nosotros lo que hacíamos, o en mi caso personal, es no lo dice, pero así dijo el pastor, pues así es, ¿sí? Pero, hombre, lo puede decir el que sea, el pastor, el que sea, maestro, el profeta, el que sea. Pero nosotros tenemos que ser como los de Berea. ¿Qué hacían los de Berea en Hechos 17? Iban y escuchaban a Pablo y le decían, muy bien, vamos a corroborar que todo lo que usted nos diga esté en las Escrituras. Y en esa época no había Nuevo Testamento, solo Antiguo Testamento. Entonces se iban y miraban si lo que él les hablaba de Cristo estaba en el Antiguo Testamento. Oh, sorpresa, todo lo que Pablo hablaba de Cristo del Antiguo Testamento estaba. Entonces mire que el Antiguo Testamento nos habla de Cristo, y muchas veces nosotros no lo observamos de manera correcta. Y por eso, obviamente, tenemos muy malas aplicaciones. Pero nosotros debemos ser así. Escuchamos algo y vamos a la Escritura. Vamos a mirar si la Escritura sí habla de ese tema. Y aquí quisimos hacer un paréntesis con Wilton, porque vimos que Amalek era uno de estos ejemplos. El texto nos propone que muchas personas, muchos estudiosos, muchos teólogos están de acuerdo de que Amalek es un prototipo de la carne. El texto no lo decía, pero mire cómo una explicación teológica nos lleva a entender que hay muchos textos así en la Biblia que no podemos asumirlo porque sí, sino que tenemos que comprenderlo. Y se comprende con las mismas escrituras. Recuerden que un principio de la interpretación bíblica es que la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Yo no puedo interpretar la Biblia con cosas externas, ¿sí? Sino con la misma palabra de Dios. Ah, claro, que hay cosas externas que me ayudan, como la historia, la geografía, en este caso esos principios teológicos que me ayudan a tener una mejor comprensión, claro que sí, pero la Biblia siempre voy y la interpreto con la Biblia, ¿ok? Ahí cerramos ese paréntesis. Entonces, comprendiendo que Amalek es ese tipo de la carne, quisiera que leyéramos Gálatas capítulo 5, verso 24. Dice, los voy a leer. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pregunta, ¿quién tiene que crucificar la carne? Nosotros. Los que somos de Cristo. Exacto. Ten en cuenta que aquí han crucificado, está en el griego, tiene un nombre todo raro, yo no sé nada de griego, pero ahí el estudio nos decía que es un griego aoristo, activo, ¿sí? Indicativo, que quiere decir que el que lo hace es en primera persona. Yo no lo comprendo muy bien, no soy un estudiante de griego, pero lo que nos dice este verbo
los que han crucificado, es que lo tiene que hacer cada uno, ¿cierto? Sí. Entonces decíamos que aunque la batalla, el Señor va en frente, Él es nuestro estandarte, el que tiene que luchar con la carne y crucificarla, ¿quién es? Nosotros. Nosotros, claro. Entonces des en cuenta que si Amalek representa la carne, ¿quién tenía que darle muerte a Amalek según Samuel? Saúl. Saúl, ¿cierto? Y tenía que darle muerte a toda o dejarla medio viva. No, No. matarlo. A todos. Toda, A todos. por completo. Porque si no la dejaba muerta, ¿qué pasó después con Amalek? Le Lo cobró, mató a él. ¿cierto? Y me gusta dice. lo que dice, y me gusta lo que dice el libro de Números sobre, perdón, el libro de Éxodo, perdón, sobre Amalek. Perdónenme, ya les digo exactamente qué. Bueno, se me fue el texto, pero ya se los busco. Sin embargo, aquí dice que Amalek no temió al Señor, donde dice que atacó a Israel por la retaguardia, atacó por los más débiles, se fue por los más débiles, pero me quería centrar en la frase que Amalek no temió al Señor. Cuando hablamos de temer al Señor, ¿qué nos quiere decir temer al Señor o el temor de Dios? ¿Qué es eso? Respeto. Muy bien, respeto, reverenciar, honrar al Señor. Y cuando dice que Obedecer. Amalek no, exacto, cuando dice que Amalek no reverenció a Dios, es porque la carne igual, ¿no? La carne no respeta al Señor, no honra al Señor. Cuando tú vives una vida en la carne, esa vida no agrada al Señor, no reverencia al Señor. Ya sea algún pecado que tú estés permitiendo con tu vida en la carne, no va a reverenciar a Dios. Y por eso dice la Biblia que cuando Moisés bajaba sus brazos, la vara, Amalek prevalecía, ¿cierto? Y cuando la carne empieza a ganar la batalla, cuando de alguna u otra manera nosotros no estamos permitiendo que el Señor sea nuestro estandarte, ¿cierto? Yo veo y aquí el estudio nos da una reflexión de cómo la iglesia de hoy en día está perdiendo la batalla. Y les decía que quería hablar de la guerra espiritual porque nosotros vemos cómo en muchos púlpitos, en muchas congregaciones, se enseña que la guerra espiritual es ir y agarrar al diablo a trompadas, amarrarlo, ¿sí? De pies y manos los domingos y el man se suelta el lunes. Entonces el miércoles hacemos otra reunión para volverlo a amarrar y vuelve y se suelta, entonces el domingo toca volverlo a amarrar. ¿Sí? Entonces, como si de alguna u otra manera el diablo, nosotros tuviéramos un poder sobre el diablo y luego el diablo se suelta de nuestro poder y tuviéramos que volver a ir a someterlo, ¿cierto? Pero yo quisiera que más bien leyéramos lo que dice el texto en Éxodo 17. Miren lo que dice el Éxodo 17, verso 16. Dice, el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. ¿Cierto? ¿Quién era el que iba a hacer guerra contra Amalek de generación en generación? El Señor. ¿Y no les parece curioso que si el Señor es el que está peleando, Amalek como que quede vivo? Es raro, ¿no? Porque ¿cómo el Señor va a hacer guerra contra Amalek de generación en generación? Eso nos lleva a pensar que Amalek es un enemigo de alguna otra manera compartido, ¿no? Es decir, es enemigo de Dios, pero también es enemigo nuestro. Y ese enemigo está en nuestra carne. ¿Qué decía Pablo de la carne? Miserable de mí, porque hago lo que no quiero, ¿sí? ¿Por qué? Porque la carne estaba ahí. Y esa batalla la tenemos hasta que el Señor venga o hasta que durmamos, como dice la Biblia, hasta que partamos de este mundo, ¿cierto? Como se dice popularmente. Entonces, vemos como de algunos, bueno, Deuteronomio 25:17, ya aquí me ayudaron a encontrarlo. ¿Qué dice Deuteronomio 25:17? Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Tremendo, ¿no?
Miren cómo atacó a Amalek, al que estaba cansado, débil, en la retaguardia. Y díganme si es o no es un prototipo de la carne, ¿cierto? ¿Qué dijo el Señor? Vengan a mí los que están trabajados y cansados, que yo les daré descanso, ¿cierto? Y veíamos también en el texto algo que no dice el texto, como este caso de Amalek, que era la roca, ¿no? Veíamos que la roca era símbolo de Cristo porque lo dice en todo el Nuevo Testamento. Él es la piedra angular, Él es la roca, ¿cierto? Edifiquen su casa sobre la roca, edifíquense sobre Cristo, ¿cierto? Y aquí veíamos en el texto cómo Moisés, Aarón y su hermano Ur le acercaron la roca para que él descansara y pudiera tener siempre sus brazos en alto, ¿cierto? Entonces nosotros podemos ver allá en el monte el que está peleando por nosotros, que es Cristo, ¿cierto? Recuerden que Cristo está a la derecha del Padre sentado en este momento intercediendo por nosotros, ¿cierto? Él es quien nos da la victoria. Él es quien nos da la victoria. Miren lo que dice 2 Corintios 2:14, que el texto nos lo da para poderlo memorizar. Dice, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Miren que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros, ¿qué hace el Señor? Se da a conocer la fragancia de su conocimiento. ¿Qué estamos haciendo aquí? Conociendo a Dios, ¿cierto? Estamos conociendo a Dios. Él nos está permitiendo identificar un enemigo que tenemos todos. La carne, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacerle frente a la carne según el texto? Yo les quiero preguntar hoy a ustedes. Ustedes ya leyeron Éxodo 17, se dieron cuenta qué fue lo que pasó en ese capítulo. Ahora, basado en eso, yo quiero preguntarles, ¿cómo hacemos frente a la carne? Para ir concluyendo. Crucificarla. Crucificarla. ¿Cómo sería eso? Busquémosle aplicaciones. ¿Cómo sería eso? No, pues, En perdón. comunión con la palabra, en oración Sí. con la palabra. Comunión, sí, también comunión con la palabra, oración, está congregándonos. Estos estudios también nos ayudan a conocer más la mente del Señor y a descansar más en Él, ¿no? Y es interesante, chévere. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir acerca de cómo hacerle frente a la carne? ¿Cómo crucificar esa carne? ¿Cómo matar a ese Amalek? Pues yo pienso que el que nos ayuda ahí es Dios por medio del Espíritu Santo, ¿no? Porque la batalla no la podemos lograr nosotros solos. O sea, Okay. no someternos a las tentaciones que tenemos con la carne. Ok. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué vas a hablar, Will? Huir de las pasiones desordenadas. Bueno, mire, Jaime nos está diciendo algo puntual. Huir, muy bien. Muy bien, pero entonces vea esto que es crucificar la carne. Crucificar la carne es esto, muchachos. Aquel que lucha con la mentira, aquel que maquilla el informe, aquel que habla más de lo debido y está reunido con sus amigos y empieza a echar mentiras y a sacar pecho y más y yo tuve. Muchachos, crucificar la carne es ese que lucha con eso, ese que lucha con la mentira, no lo haga, hermano, y absténgase de mentir, absténgase de maquillar el informe, pilas cuando se reúna con sus amigos de hablar más de la cuenta, compadre. Eso es crucificar la carne. Eso nos compete a nosotros. El Señor lo hace, por supuesto, pero dice Hebreos 12, habéis combatido el pecado hasta la sangre. Eso es crucificar la carne, muchachos. Luchar con esa vaina. Aquel que es perezoso. Y más tarde lo hago, mañana. No, hermano, madrugue. Levántese 1 hora antes, compadre. Si duerme 10 horas, no, va a dormir 7 nomás. Médicamente, entre 7 y 8 es lo ideal. No duerma 10 horas, no sea perezoso, compadre. Luche contra la carne. Crucifíquela. Eso es crucificar la carne. Aquel hombre que lucha con ver la televisión o el celular, el clic, las viejas en pelotas y esas cosas. Hermano, crucifique la carne y abandone el Instagram, abandone el Facebook, abandone la internet, crucifíquela.
Eso es crucificar la carne, lo que decía Jaime, huir de las pasiones. Luche, muchachos, hay que luchar, hay que pelear, hay que batallar, hay que machacarse contra la carne. ¿Sí? Si usted sabe, y sabe una cosa, si usted sabe, no, usted lo sabe. Usted lo sabe, usted sabe cuál es su carne, usted sabe cuál es su tamalito guardado con doble presa y trifásico. Usted y yo lo sabemos. Luche contra eso. Establezca principios que lo lleven a cambiar. ¿Sí? Genere cambios. Hombre, esto no me está llevando a ningún lado. Cámbielo. Cámbielo, lo que sea. Todos enfrentamos a Amalek. Todos. Y no hacer algo es hacer lo que hizo el rey Saúl. Condescendiente. No. Como los de Hebreos. Pelear contra el pecado hasta la sangre. Así lo dice, muchachos. Dígame, ¿le ha salido sangre a usted alguna vez peleando contra el pecado? Ese sí es literal. Ese sí debería ser literal. Ese es crucificar la carne, muchachos. Eso nos compete a nosotros. Muchachos, Cristo lo merece. El Señor Jesucristo, por su obra maravillosa, merece que usted y yo nos machaquemos contra la carne, peleemos y establezcamos disciplinas para luchar contra la carne, contra las pasiones, contra el pecado. Cristo lo merece porque Él nos salvó y Él nos demanda, convertidos, santificados, volverse a mí. Eso es luchar contra la carne, muchachos. Gracias, Virgilio. Ok, excelente aplicación, debe ser así. Si nosotros hablamos de guerra espiritual y hemos oído hablar de guerra espiritual, esa es la guerra espiritual que tenemos diaria, nuestra carne. A esa tenemos que darle. Mucha gente le echa la culpa al diablo. Pregunta, hasta aquí hemos hablado del diablo con respecto a Éxodo 17, con respecto a lo que hemos leído. Miren que no le hemos dado participación en este momento porque no la ha tenido. Puede que sí, pero no la ha tenido con respecto a nuestro enemigo, que es Amalek, ¿cierto? Otro versículo que nos ayuda a buscar una aplicación de cómo hacer, de cómo crucificar la carne, miren lo que dice Colosenses capítulo 3, del verso 5 en adelante, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Miren que la acción de quién es, ¿de Dios? De nosotros. ¿De quién es la acción? De nosotros. Por un lado, Pablo nos dice, crucifiquen la carne, y aquí nos dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Y 2 puntos, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios, no dice que el diablo ni sus demonios te van a atar, no, dice la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Y ahí añade otra listica más, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, 2 puntos, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, hasta aquí. Sin embargo, des en cuenta que la acción de crucificar Guillermo. la carne, señora. Ay, Guillermito, qué pena con su merced. ¿Me puede repetir esa cita, por favor? Colosenses 3, del 5 al 17. Está más desubicado. Gracias. Ok, entonces miren, importante que nosotros veamos que las acciones que nos mandan a pelear y a luchar y a hacer morir la carne son de nosotros. El Señor nos está mandando esa responsabilidad. Entonces, si tenemos una lucha espiritual o guerra espiritual, si le quieren llamar así, es esa, es contra la carne, es contra nuestro pecado. Tú y yo sabemos cuál es nuestro pecado. Entonces, tenemos que luchar contra ese pecado, porque si no, ese pecado dice que no tiene temor de Dios y te va a llevar a deshonrar a Dios. Mire hasta dónde llegó a Saúl. Saúl era un rey que Dios había escogido. Saúl era un rey que Dios puso y que tenía el espíritu de Dios y que lo había respaldado. Y mire cómo terminó. Muerto por los enemigos que el mismo Señor le había dicho, no tengas misericordia de ese pueblo. ¿Cierto? Entonces,
yo sé que esto lo hemos dicho muchas veces y parece repetitivo, pero a lo que quiero llegar es que miren que la iglesia sí está dormida en este asunto. La iglesia está más entretenida en otras cosas. Miren lo que dice 2 de Timoteo 2:4. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Dice, el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. También el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Ok, aquí el mismo Pablo dice, considerad lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Aquí tenemos que tener entendimiento. ¿Y de qué se trata? Es algo muy sencillo. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó. Nosotros somos soldados ¿de quién? Según la Biblia. De Cristo. De Cristo. Cristo. Si somos soldados, ¿contra quién estamos luchando? Según lo que hemos visto. Contra nuestra carne. Ok, tenemos un enemigo que es nuestra carne, ¿cierto? Y aquí dice que si ese soldado activo no se debe enredar en los negocios de la vida diaria. Hoy en día, hermanos, esto abunda. Muchos creyentes, muchos cristianos enredados en los negocios de esta vida. Y es más importante cómo sacarle provecho a este mundo que pensar en ese encuentro que tendremos un día con nuestro Señor allá en las nubes. Pero es más importante sacarle provecho a esto, ¿sí? Cuando el Señor dice en Santiago, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿cierto? Pero nosotros nos enredamos. Y aquí dice, el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo a las reglas. Hay una regla, y lo leímos, ahí dice en Éxodo, el Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. Esto es todo el tiempo, pero el Señor es el que hará la guerra. Nosotros también tenemos que luchar, pero la guerra y la batalla es del Señor. Y lo vamos a ver en otro nombre de Dios. Sin embargo, aquí, no me quiero adelantar, sin embargo, aquí en Jehová Nisi, tenemos que entender que para nosotros poder ganar la batalla y poder hacer como ustedes dijeron, como nos enseñaba Wilton, de poder machacar la carne y hacerlo morir, ahí necesitamos algo que se llama dominio propio. Eso nos lo da el Espíritu Santo, eso nos lo da el Señor. Ese deseo de abandonar el pecado y de odiar el pecado y de luchar contra el pecado, porque es una lucha diaria. ¿Sí? Entonces es necesario que nosotros nos desenredemos un poquito de este mundo. ¿En qué sentido, no? Yo no estoy diciendo que no haya que trabajar, que no haya que tener metas, desafíos, bueno, como usted los quiera llamar, pero a lo que voy es que eso no sea nuestro todo, que nuestro todo sea agradar a nuestro Dios, honrarlo a Él, porque Él nos dará la victoria en medio de esa batalla que estemos luchando. Cada uno de nosotros, ¿cierto? Porque lo vimos y quiero preguntarles, según lo que vimos en Éxodo 17, ¿cuál sería la estrategia para tratar con la carne? Según Éxodo 17, según el texto. ¿Cuál fue la estrategia? Mantener los brazos arriba. Ok. ¿Y eso se mantuvieron arriba cómo? ¿Cómo fue que pasó eso, Jaime? Con la vara extendida, con la vara arriba. Okay, pero el que tenía la vara arriba se cansaba, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó ahí? Los otros le ayudaban con la roca y le ayudaban a sostener. Se sentó en la roca, en el reposo. ¿Quién es nuestro reposo? Cristo. 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 Muy Su bien. Cristo. Él es nuestro reposo. ¿Recuerdan por qué Cristo se hizo hombre? Y dice que Él no pecó, pero que Él sintió todo lo que nosotros sentimos. Él luchó, a Él sí se le apareció el diablo y lo tentó en persona. A nosotros no, gracias a Dios, pero a Él sí se le apareció y Él pudo resistir con la palabra de Dios. Él se mantuvo firme. Él que le decía, escrito está. Él no le dijo, no, a mí me enseñaron que yo tengo es que reprender. Venga para acá, ¿sí? No, a mí me enseñaron que yo tengo es que declarar. A mí me enseñaron que yo tengo que es que profetizar. A mí me enseñaron que es que yo tengo que es, no, el Señor dijo, escrito está, al Señor adorarás y solo a Él servirás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tremendo. Es que el Señor respondió con la palabra de Dios, siendo Él Dios, sí, porque Jesucristo era Dios, pero Él se sometía al Padre, ¿cierto? Él siempre guardó el orden.
y guardó esa forma de adoración a Dios, enseñándoles que él como hijo adoraba a su padre. Nosotros somos hijos de ¿quién? De Cristo, de Dios. Hijos de Dios, ¿cierto? Hijos de Dios y herederos con Cristo. Entonces Sí. debemos actuar como actuó Cristo, ¿cierto? Él nos dejó ejemplo, servir al Padre, honrarlo con la palabra, siempre la palabra en nuestra mente y en nuestra boca. Y mire que todo esto son herramientas para que nosotros pongamos en práctica si estamos luchando contra la carne. Espero que sea así, ¿sí? Que estemos luchando, no que no, a mí me venció. No, porque por eso vemos muchos, dice la Biblia, por eso muchos están enfermos, por eso muchos ya murieron, por eso muchos están endeudados, por eso muchos, bueno, cantidad de cosas que suceden porque se vencen y no luchan. Ahora, aclaro, ¿no? No es que tú digas, no, es que yo soy pobre porque es que la carne me está ganando. No, porque entonces decimos que al apóstol Pablo la carne lo venció porque él era pobre y murió pobre, ¿cierto? Y eso que él tenía posesiones. Entonces no podemos afirmar eso. No podemos decir de una manera contundente que si te está pasando una prueba, por ejemplo, una enfermedad, es que tienes algún pecado oculto. Recuerden que ya lo vimos en otro estudio de los nombres de Dios. No podemos ir lo terrenal. Antonio, te diste la palabra. Sí, digamos, por ejemplo, ahorita que estamos estudiando el libro de Job, es interesante, ¿no? Porque es el libro más antiguo, ¿sí? El primero que se escribe, y nos muestra un panorama de que Él es justo, ¿sí? Y quien lo declara justo es Dios, no es, sino que el mismo que lo dice es Dios. Y cuando pasa lo que le pasa, en las 12 se alaba a Dios y Él no dice, no acepto esto, voy a reprender al diablo, el diablo me tiene que volver 7 veces lo que me robó, no, sino que Él aún le da la gloria a Dios y lo bendice, ¿no? O sea, bendice a Dios en medio de ese dolor y todo lo que le vino y él siendo un hombre justo. Y es el libro más antiguo, o sea, el primero que se escribe. ¿Y por qué se escribe? Nos cuenta eso antes de todos los sucedidos, antes del Génesis, Éxodo y todos estos libros. Entonces es interesante que desde el primer libro nos hablan de quién es Satanás, pero nos muestra que Satanás le sirve a Dios. O sea, tiene que hacer lo que Dios diga y punto. Lo veo de esa manera. Sí, así, tal cual es, tal cual es. Aquí vimos el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿recuerdan? Que vimos que la autoridad, el Dios altísimo, está tan altísimo, valga la redundancia, que aún el diablo tiene que pedirle permiso si quiere tocar a alguien. Ahí sí vemos al diablo actuando, ¿no? En ese libro que nombra Antonio. Ahí sí fue el diablo el que lo tocó, el que lo dañó, pero porque ¿quién se lo permitió? Dios. Dios, ¿cierto? El Altísimo, el Elohim, el que está por encima de todo. Entonces, si nosotros tenemos ese Dios y conocemos ese Dios, ahí sí como dice, ¿de quién temeré? ¿Qué me podrá separar del amor de Dios? Tribulación, COVID, los ladrones, bueno, todo lo que sea, ¿cierto? Nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo, ¿no? Quiero terminar diciéndoles una pregunta. El pecado no nos aparta de Cristo, sí. Obvio, el pecado nos separa. Es lo único que ¿sí? nos aparta. Sí. Pero para eso, ¿qué está? Dice la Biblia, si alguno ha pecado, dice, confiese ese pecado, ¿cierto? Y arrepiéntase. Claro. Si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a él mentiroso, ¿cierto? Pero si hemos pecado, confesémoslo. Quiero hacerles una pregunta para terminar. ¿Cuál fue ese error de Saúl, ese error fatal con Agag, el rey de Amalek? ¿Cuál fue ese error fatal que cometió? La desobediencia. La desobediencia. Dejarlo vivo. Dejarlo vivo, ¿cierto? Dejarlo vivo. Y eso pasa con la carne, muchachos. Ya leímos, ¿no? Lo que pasó con Saúl después. Lo mató una malecita, lo terminó de matar, pues prácticamente, pero lo mató. Entonces, es un error y nosotros, ¿no? No, es que recuerdo que el texto, creo, que dice que dejó algo como lo mejorcito, entre comillas. O sea, como pensar, no es pecado, es como lo mejorcito. Entonces, como que él dijo, esto es lo mejorcito, por eso lo dijo vivo. Claro, por los ojos, ¿no? Se dejó llevar por la avaricia, ¿cierto? Porque dijo, no, inclusive dijo, dejó lo mejor. Dime, Jaime. Como el decir eso no es tan malo, todo el mundo lo hace o los psicólogos lo avalan, entonces
Concesiones. Lo Ok, que está las diciendo Jaime, lo que concesiones. está diciendo Sirley. Concesiones. Ok, porque no lo vemos tan malo o aparentemente nos beneficia en algo, pero ahí es donde el Señor nos dice no, no. O sea, destruyan, crucifiquen, hagan morir lo terrenal, O es revístanse del nuevo hombre. o es Señor, una mentira, una mentirita piadosa, una mentirita blanca, como dicen por ahí. es verdad, eso abunda mucho hoy en día, ¿no? Para quedar bien, para de pronto no tener problemas, ¿sí? Entre comillas, para no tener problemas, mentimos, engañamos, bueno, pero la Biblia dice, y ahí Las apariencias. aparentar, ¿cierto? O como dice aquí Timoteo, enredado en los negocios de este mundo. Entonces hoy en día hay cantidad de cosas que te prometen miles de dinero y de millones y que métete aquí, hace aquí, aquí. Y sí, la gente se enreda en eso y está todo el tiempo enredada en eso y trabaja para eso y tiene mil reuniones con eso. Y toda su vida se le va en eso, ¿sí? Pero no tiene tiempo para buscar a Dios, no tiene tiempo para leer la Biblia, no tiene tiempo para orar y mucho menos para ir a la iglesia. Entonces, no hay tiempo, ¿cierto? Pero los afanes de este siglo, sí, hay gente que trabaja de domingo a domingo, es que hay que trabajar. Sí, claro que sí hay que trabajar, pero el Señor dijo, si yo reposé, ustedes también pueden reposar, ¿cierto? Y ese día es para mí, ¿cierto? Y nosotros entendemos que nuestro reposo es Cristo. Entonces, qué bonito que nosotros podamos ver así a esta profundidad que le dimos y que le quisimos dar junto con Wilton y junto con todos sus aportes a esta parte de Jehová Nisi, ¿sí? Yo les digo, miren, hace unos años yo lo único que sabía de Jehová Nisi era que era una librería cristiana. Luego me di cuenta que no es cristiana. Luego me di cuenta que no está cristiana como decía. Pero hoy en día les digo, y les digo con vergüenza tal vez, y un poco jocoso, desconocía totalmente quién es Dios. Desconocía, o sea, años luz de saber quién es Dios. Y eso me avergüenza, pero al mismo tiempo sé que es en el tiempo de Dios, donde el Señor nos permite conocer un poquito más de quién es Él, ¿sí? Y salir de esa tradición de escuchar cosas de Dios, pero no conocerlo. De que, miren que hemos hecho el ejercicio, hemos ido a los textos. Wilton nos llevó a varios textos, ustedes mismos los han citado. Aquí entre nosotros hemos citado los textos y los leemos y podemos ver que definitivamente el Señor está hablando con coherencia en su palabra. No es algo aislado, sino que todo todo se une, todo está en una unidad, ¿cierto? Y no estamos sacando versículos de un lado y del otro para decir lo que nosotros queremos decir. Dense en cuenta que no es así. Estamos sacando todo dentro del contexto y, y llevándolo todo a lo que sí dice la Biblia y a cómo poderlo aplicar hoy en día, 2021, a nuestras vidas. Entonces, quisiera que termináramos este tiempo pidiéndole al Señor que nos ayude en esta batalla, en esta lucha que tenemos, en esta guerra espiritual. Obvio, no hay que desconocer las maquinaciones del enemigo, dice la Biblia. Tenemos que tener presente que tenemos un enemigo y que siempre buscará, obviamente, nuestra caída, buscará que neguemos al Señor, buscará que nos apartemos de Dios, de su palabra, de la oración. Y para eso se ha inventado hoy en día un arma poderosísima que se llama entretenimiento, que lo que hace es distraer por completo al creyente de la oración, de la palabra, de escudriñar las escrituras. ¿Sí? Pocas personas, pocos creyentes se reúnen aquí como nos hemos reunido hoy, hora y media, a botarle corriente a este tema. Pocas, en serio, pocas. Si ustedes mismos se dan cuenta, a este estudio hemos invitado muchas personas. Muchos han venido, se asoman, vienen un día y dicen, ay, sí, chévere, bonito. Pero nos cuesta trabajo dedicarle tiempo. Y lo digo desde, empezando por mí, ¿no? No estoy diciendo, ay, el Guille se cree severo estudiante de la Biblia y nos echa el pato a todos. No, lo digo desde este pechito. Nos cuesta, pero el Señor que nos manda, escuchen, esfuércense, hagan morir lo terrenal, apague como oraba ahorita Wilton, apaguemos un poquito el Face, apaguemos un poquito las redes, apaguemos un poquito el televisor, el Netflix, aquí, allá, y démosle una buena leída a la palabra, una buena observación. Luego ya vamos mirando cómo la interpretamos y obviamente démosle la aplicación. Es a donde queremos llegar a aplicar bien la palabra, que nos estemos ayudando en eso, que este estudio sirva para eso, para poder aplicar bien la palabra,
que todas las malas aplicaciones y las malas costumbres se queden allá y podamos aplicarlo. Esa es la reflexión que tenía. Perdónenme que hoy hablé un poquito más de que de costumbre, y sé que Will también hoy hablamos más, pero queríamos que el tema, y con respecto a este tipo de cosas que suceden a veces en la palabra de Dios, nos quedará un poquitico más claro, ¿cierto? Espero que haya sido así, y la idea es que esto nos sirva para ponerlo en práctica. Lo ideal es que la clase la hagamos entre todos. Hoy hablamos más, nos disculpan, a veces se nos sale el predicador centroamericano que llevamos dentro y empezamos a gritar, pero tranquilos, no es que estemos poseídos ni nada de eso. A veces se nos sale el predicador centroamericano que llevamos dentro. Señor. Mientras que no comiencen a dar números de cuenta para cocinar, vamos bien. Yo iba a llamar a 10 valientes aquí a que pasen al frente y bueno, ya saben. Que no vayan a hablar de pactos. Necesito 10 valientes aquí que se porten bien. No, gracias a Dios porque ustedes disponen de un humor muy, muy amplio y de tiempo para estudiar la palabra. Entonces, quiero que terminemos dándole gracias al Señor y bueno, Él nos guíe en todo este tiempo. En 8 días, si Dios lo permite, vamos a tener el capítulo 12. También es muy bonito. Ah, ¿en 8 días es festivo? Sí. Sí. Oh. Y creo que dentro de 15 también. ¿Sí? No más. ¿No? ¿Solo dentro de 8 días? Sí. Ah, no, dentro de 15 también porque es 1 de noviembre. El día de las benditas almas. No. Ah, no, el que es el noviembre. En noviembre. El 15 y el 1, o sea, tenemos uno de por medio, ¿cómo es? Creo que sí. Bueno, yo les quiero hacer una sugerencia o una pregunta. ¿Qué hacemos? Porque la idea, pues, no es correr con el tema, ¿no? No queremos acabar este material rápido por acabarlo, ¿no? Queremos, pues, ir paso a paso, pero si dejamos así los festivos, nos vamos a ir atrasando bastante. Ya, de hecho, llevamos 2 festivos que nos hemos ido corriendo. El pasado, pues, lo hicimos un martes. De pronto no muchos se pudieron conectar. Bueno, cuesta a veces cambiar de día. La pregunta es, por el próximo lunes, ¿qué opinan? ¿Nos reunimos el lunes en la noche, se le miden o lo hacemos el martes? Para no atrasarnos. Pregunta, ¿no? Es una pregunta sugerencia. ¿Qué piensan? Guillermito, yo pensaría, por mi parte, pensaría que el lunes está bien, pero entonces hagámoslo un poquito más temprano. Sí. ¿El lunes festivo entonces tipo 6 de la tarde? Yo creo que sería, Sí. pues, preguntar a los demás compañeros, pero yo pienso que sería bueno más tempranito. Ok, bueno, aquí hay una propuesta. Lunes más temprano. Otra propuesta, muchachos, los escuchamos. También estoy de acuerdo. Lunes más temprano. Ok, Jaime, el lunes más temprano. Antonio. Pues yo podría, ya con tiempito, yo puedo aplazar el martes, me quedaría mejor el martes, porque pues, generalmente a veces yo los lunes siempre llego un poquito tarde, cuando son festivos, uno sale con la familia o algo. Pero si todos quedan de acuerdo, yo igual me comprometo y hago el esfuerzo, no hay problema, lo que ustedes digan. Ok, Will. Muchachos, pienso esto, yo planteo la idea, como es festivo, podríamos hacerlo temprano, pero bien temprano, es decir, antes de mediodía. Lo digo ¿por qué? Porque por la tarde un festivo, pues muchos lo usan para estar en familia. Y si de pronto se hace en la mañana, nos puede rendir el día un poquito más. Lo digo es porque a veces uno en la mañana pajarea mucho un festivo, entonces podemos usarlo y más bien en la tarde se deja libre para compartir en familia. Lo digo ¿por qué? Porque nosotros aquí alguna vez hicimos el estudio, lo hacíamos los domingos a las 11 de la mañana y se conectaba mucha más gente que en la noche. Entonces, pues, planteo la idea, digamos, podría ser 11 de la mañana o aún las 10 de la mañana, no sé. Ok, bueno, ahí hay otra sugerencia. Es a las 5 de la mañana. A las 4. Mire que en mi caso, por ejemplo, yo me vine a coger un lunes trabajando, mientras que ese lunes yo a las 6 de la tarde, 5 de la tarde por tarde ya estoy aquí en la casa, porque además no estoy de turno. Ok,
Entonces yo pensaría que igual yo pienso que podemos salir y dar una vuelta, pero yo pienso que sobre las A 7 las 6 serían, ya uno sabe a las aquí. 7, a las 7 puede ser una hora perfecta porque a Sí. las 7 ya estamos todos guardaditos porque al otro día tengo que ir a trabajar y todo. Yo pensaría que para